Bienvenidos, bendiciones, soy vuestro hermano Luis. Que Dios le bendiga, soy vuestro hermano José. Y nada, bueno, tenemos un nuevo programa, un programa muy interesante y precioso porque tenemos dos invitados, nuestro pastor de la iglesia, Arturo de Torres, y nuestro obrero Nico. Bueno, antes de comenzar a entrar en el tema, José, tenemos unas preguntas que responder. Sí, bueno, Luis, la pregunta que nos hacía era nuestro hermano Fran, ¿vale? En el programa anterior nos dejaba un comentario y nos decía: me gustaría que se hablara sobre cómo Satanás, sin existir la maldad en el cielo, en él se halló maldad. Bueno, Luis, yo creo que a nuestra humilde opinión, y porque creo que Luis, que esto se necesitaría mucho conocimiento bíblico, ¿no? Nosotros podemos llegar y no podemos hablar más de lo que nosotros sabemos, Luis. O sea, cuando la Biblia calla, tenemos que callar, y cuando el Señor, por su gracia, nos revela cualquier cosa, pues podemos hablar. Pero a nuestro corto conocimiento y a nuestra humilde opinión, la poca luz que tenemos, creo, Fran, que no hizo falta que se hallara maldad en el cielo para que sea en Satanás, ¿vale? Porque todo lo que Dios crea, Luis, yo creo que lo crea perfecto y lo crea santo, ¿vale? Amén. Entonces no estuvo la maldad por ahí suelta en el cielo y fue puesta en Satanás. Creo, ¿vale? A tu pregunta, no sé si te puede servir, creo que Satanás en él mismo, hay unas profecías que se dan en Ezequiel 28 sobre el rey de Tiro y en Ezequiel 14, que es una profecía que se dan a un rey, ¿vale? Pero que el 90% de los grandes teólogos y los grandes eruditos le enfocan esta profecía, este simbolismo a Satanás. Y en una de ellas, ¿vale? Dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Bueno, Fran, creo, ¿vale?, que aquí en Ezequiel 28, a partir del versículo 14, ¿vale?, como bien he dicho, es una profecía contra Tiro, pero creo que es un simbolismo, Luis, con Satanás, y grandes teólogos lo dicen así, en el versículo 14. Creo que Satanás, cuando vio su propia hermosura, ¿vale?, su propia gloria que él tenía, ¿vale?, viendo que recibía la adoración a Cristo, ¿vale?, a la persona de Cristo, la persona de Dios, se veía él tan grande, tan supremo, que él también, quiero pensar que también quería recibir esa adoración, ¿vale? Se enalteció en él mismo, hizo contrataciones a los ángeles, ¿vale? Y creo que se halló en él mismo, porque creo que a Satanás no le creó como un robot, ¿vale? Vas a ser así, imperfecto y ya está. O sea, le dio una elección de escoger, como a los demás ángeles, porque se llevó una tercera parte de los ángeles. Entonces creo que, a mi humilde opinión, Fran, no sé si te sirve, pero creo que fue en Satanás, en él mismo, ¿vale?, que quería también esa gloria de recibir la adoración. De todas formas, ¿vale?, por la gracia y por la misericordia de Dios, Luis, pues tenemos grandes maestros en Filadelfia, a la hora de Filadelfia, y son grandes, que son fieras en la predicación, son maestros, y en estas cosas, pues la verdad que muchas veces ellos toman los pasajes y nos dan mucha luz. Fran, pues yo te aconsejaría que, aparte también con el pastor que está con nosotros, a los siervos, a nuestro hermano Nico, a nuestro hermano Jami, al pastor Arturo, pues a ellos también les puedes preguntar, porque para ellos están, ¿no?, para poder aprender, nos dan consejos, son consejerías pastorales, y que preguntes. Esta es mi humilde opinión. Y Luis. No, sí, yo estoy contigo, José, yo estoy contigo. Es un tema que, bueno, le hemos hablado el hermano José y yo también estoy con él. O sea, hemos dicho que es una pregunta que nos les hemos hecho todos siempre. La Biblia arroja poca luz, porque la Biblia ya sabemos todos que se centra en Cristo y en el plan de redención. De Satanás se habla poco, pero es cierto también que hay muchas teorías, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Quiero que sepas que todo queda en teoría, no es doctrinal, no es bíblico, no es teología, pero sí pues, son pensamientos, ¿no? Y pues cosas que pues cada uno que estudia la Biblia puede deducir o puede imaginar. Y bueno, una de nuestras teorías, José, es esa que
Dios crea a todo ser que ha creado tanto ángeles como humanos, nos ha creado libres, con un libre albedrío, con libertad. Es verdad que es sorprendente que siempre hemos dicho, venga, ¿y por qué? Otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué le creo? ¿Por qué creo a Lucifer si sabe que le iba a traicionar? Vamos a ver, Dios no lo creó malo, como ha dicho José, Dios no lo creó malvado, Dios lo creó bien, lo creó perfecto. Pero claro, cada uno tiene la libertad de escoger lo que quiera. Cada uno tiene la libertad de obedecer a Dios o no. Entonces, él decidió, pues, no obedecer, o él decidió que quería ser igual a Dios, sabiendo que eso era imposible porque lo conocería más que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es nuestra respuesta, Fran. Esperemos que te ayude, ¿vale? Sé que es sencilla, pero creo que acertada, es correcta. No podemos buscarle más patas al gato, como se suele decir. Otro día hablaremos de Cristo, ahí sí nos podemos profundizar. La Biblia está escrita de tapa a tapa de él, de cristología, pero sinceramente, bueno, del diablo tampoco nos interesa mucho hablar por ahora. Y así que nada, espero que no os retiréis, por favor, que después de la introducción vamos a comenzar un tema precioso y maravilloso, ¿vale? Espero que os suscribáis, por favor, y que, bueno, nos ayudéis a compartirlo, ¿vale? Amén. Que Dios os bendiga mucho. Bendiciones. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque... Bueno, que Dios os bendiga, pues ya estamos aquí con nuestro pastor Arturo y nuestro hermano Nico, el obrero de nuestra iglesia. Bienvenidos, que Dios os bendiga. Pastor, puedes saludar. Dios os bendiga mucho. Hermano Nico. Que Dios os bendiga. Buenas tardes y la verdad es que es un placer y una bendición estar con todos vosotros. Amén. Bueno, pues nada, nuestro deseo es que podáis contarnos un poquito cómo estáis pasando el tema de la pandemia como siervos. Y bueno, la pregunta va para el pastor, como pastor en este tiempo, ¿cómo está siendo tu experiencia, pastor? Bueno, pues a ver, en mi experiencia como pastor en este tiempo, puedo decir que, bueno, por desgracia nos hemos tenido que estar reinventando, y porque esto nunca lo hemos vivido. Creo que, sin lugar a equivocarme, este tiempo es el peor tiempo de toda la historia evangélica de Filadelfia. Y la verdad es que este tiempo pues es muy difícil, porque todo es a través de un teléfono, donde tienes que estar haciendo pues las llamadas y llamadas. Y bueno, por lo demás, pues con ilusión, con ganas de trabajar y de servir al pueblo del Señor. La verdad es que es un privilegio y un honor siempre, pero creo que en este tiempo pues aún más. Amén, porque hay muchísima necesidad, hay mucha necesidad de Dios. Y bueno, pues aquí estamos a dar todo de nosotros como siervos e intentar hacer bien al pueblo. Muy bien, la verdad que sí, porque son tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero bueno, gracias a Dios, a su misericordia, pues bueno, como has dicho, estos medios, pues utilizándolos, ¿no?, para poder predicar la palabra y ocuparnos cada uno de ellos. Ahora sí, con nuestro hermano Nico, deciros que nuestro hermano Nico tiene unos estudios, ¿vale?, en el apartado de la Iglesia Valdebernardo de YouTube. Usted entra ahí y él tiene un apartado de estudios bíblicos, de enseñanzas, y el primer estudio, Nico, que lo habías hecho era de cómo evangelizar, ¿no? Sí, claro, es un estudio relacionado al evangelismo, porque como muchas veces hemos pensado y sabemos, porque la Biblia así lo atestigua, el evangelismo es la base donde se centra la Iglesia. Es uno de las labores más importantes dentro de la Iglesia. Y creo que en estos últimos tiempos pues hemos descuidado un poco el evangelismo, y el Señor en estos días nos hacía reflexionar sobre este tema que es tan importante, y en base a eso pues hemos estado preparando unos estudios que son sencillos, pero son la base y el fundamento de cómo Cristo llevaba el mensaje de la palabra a aquellas personas que todavía no tenían a Cristo. Estamos estudiando, estamos siendo bendecidos, la verdad.
son sencillos, no son estudios muy complicados. Cualquier persona, que no hace falta que tenga una gran teología ni entienda mucho, cualquier persona puede participar de ellos y disfrutar. Y como decimos en los estudios, ser un pescador, porque a eso nos ha llamado el Señor. Todos nosotros somos pescadores y todos nosotros tenemos que dedicarnos a la gran labor por la que el Señor suspira. La palabra de Dios dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso queriendo. Es decir, Dios desea que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero como sabéis, el hombre tiene voluntad y el hombre puede elegir ser salvo o no en base pues a lo que él elija. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que somos portadores de buenas nuevas, se nos ha delegado el mensaje de la reconciliación, decía Pablo. Es a nosotros, a los que Dios, por su soberana voluntad, nos ha entregado esta misión. Fíjate, siendo Dios como es, nos entrega a nosotros esta labor tan importante. Pero Pablo es consciente de esta labor y dice que este gran tesoro ha sido derramado en vasos de barro, es decir, nosotros, por mucha gloria que se manifieste en nuestras vidas por medio de este ministerio, tenemos que entender lo que somos, vasos de barro, que Dios derrama un gran tesoro, y ese tesoro es, hoy en día, algo muy importante porque salva vidas. Hoy en día estamos con el tema del COVID, algo que la verdad está haciendo muchísimo daño, pero entendemos que esta enfermedad puede matar el cuerpo, pero el Señor dijo que hay algo peor que matar el cuerpo, es condenar tu alma en el infierno. Y nosotros tenemos un antídoto para ese gran problema, y es Cristo. Amén, amén. Pues una bendición en la cual estás trabajando, Nico. Creo que son 4 o 5 clases en las que llevamos, ¿no? No sé si se va a extender un poco más. 4 clases, si tienes algún proyecto después de este, ya en mente, en el corazón, después de este, para que nos expliques un poco. No, de hecho solo tenemos, bueno, como bien decías, tenemos 4 clases. Esta última la hicimos de forma más práctica, es decir, esto es como el carnet de conducir. Hicimos las primeras teóricas y luego, pues dentro de los medios que tenemos ahora, que es por Cello, pues hicimos algunas prácticas de lo que es el poder encontrarnos con una persona que no tiene a Cristo, los diálogos que se pueden formar y nosotros tener las herramientas para llevar a cabo ese evangelismo. La verdad que, bueno, nosotros somos parte de estos estudios, también estamos ahí aprendiendo mucho. Y nada, tengo que decir a todos los que nos ven que ha nacido el de hacer este canal o de hacer este proyecto, José y yo, ha nacido pues, por medio de estas clases, porque, bueno, siempre nos ha gustado el tema de poder hablar de la Biblia. Más que enseñar, porque aquí nosotros por lo menos no enseñamos nada a nadie, es hablar de la Biblia. Estábamos hablando hace un rato de que, bueno, estudios bíblicos, hay muchas personas que dan estudios como mi hermano Nico, que es una pasada, es una preciosidad de estudios, y vamos, a nosotros se nos ha despertado el interés de poder hablar de la palabra de Dios a todo el mundo. Y bueno, la intención de nuestro canal es pues simular un poquito esas charlas que se dan después del culto. Por desgracia ahora mismo no estamos celebrando los cultos en los locales, pero nosotros hemos entendido que eso también nos nutría mucho y nos hacía crecer. Cuando nos íbamos a cenar, por ejemplo, y teníamos esas charlas que estamos a todas las horas, pues bueno, como se echan de menos esas charlas, nosotros quisiéramos también pues, poder hablar un poquito de la Biblia y de nuestras experiencias, de nuestros testimonios. También invitaremos a hermanos de nuestra iglesia que, bueno, tienen testimonios preciosos y también pueden cantarnos alabanzas. Pues nada, Nico, que Dios te bendiga mucho por ese esfuerzo que estás haciendo. Nosotros te queremos invitar también a nuestro pastor, que Dios lo bendiga mucho. Y bueno, pues hoy la intención era hablar de un personaje precioso que está en la Biblia, muy conocido, muy predicado, un personaje pues muy interesante, la verdad, y bueno, se puede hablar un poquito acerca de él. Y bueno, yo quisiera preguntarle a mi hermano Nico, porque el personaje que queremos hablar, por cierto, es Zaqueo. Sabemos todos que viene en Lucas, capítulo 19. José, ¿tienes preparado la Biblia? Bueno, dice la palabra del Señor, Lucas, capítulo 19, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subía a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, la verdad que es una historia preciosa, Pastor Nico. Es un relato bíblico donde nos da muchas enseñanzas, y como bien se llama el programa Creciendo en Fe, hoy vamos a crecer, ¿vale?, con la vida de Zaqueo, ¿vale?, dando un vistazo, viéndolo con vuestras opiniones. Y yo voy a dejar pues a mi hermano Pastor que él nos hable un poco quién eran los publicanos, los recaudadores de impuestos, que nos hable un poco del contexto histórico. Bueno, pues como sabéis, pues Roma conquistó Jerusalén, y bueno, como todo conquistador, pues quería exprimir aquello que conquistaban. Una de las formas era pues a través de impuestos y demás. ¿Qué pasa? Porque la pregunta surge, ¿no? ¿Por qué recaudadores de impuestos judíos y no romanos? Bueno, yo pienso que lo hicieron porque los romanos no conocían pues la forma o la vida económica que el pueblo tendría. Entonces necesitarían a gente del pueblo en esos cargos para poder exprimir al máximo a las personas. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía quién tendría más dinero y quién tendría menos. Entonces, ofrecieron lugar prominente, ofrecieron economía estable, riqueza, y también prometieron pues seguridad romana para aquel que tendría ese cargo. ¿A cambio de qué? Bueno, pues ellos ya sabrían que cuando cogían esos cargos, esos trabajos, iban a ser gente odiada, porque iban a hacer mucho daño al pueblo. El pueblo los odiaba no por coger ese trabajo, sino porque vendieron la confianza de un pueblo. Vendieron la amistad, vendieron la confianza. Esa es básicamente, a grosso modo, pues, el contexto histórico. Nico, ¿añadir algo? No, nada a lo que decía el pastor. La verdad es que yo creo que lo ha explicado mejor que nadie. Eran gente que se aprovechaban de su posición para enriquecerse, y claro, lo hacían. Era una labor muy indigna, y más en medio de un pueblo como el pueblo de Dios, porque ellos, claro, estaban pidiendo una cantidad superior a la que Roma estaba pidiendo con sus impuestos, y en medio de todo eso, pues imagínate, gente que tal vez no tendría dinero, y él era el que iniciaba los desahucios de las personas. Sabéis que hoy en día los desahucios son cosas muy lamentables. Yo he visto, por desgracia, gente salir de sus casas, y la verdad es que es algo muy triste, porque estás dejando todo lo que tienes. Es el techo, que es lo más importante pues para cualquier familia. Y él se encargaba de esas cosas tan horribles, es decir, gente que no tenía y los desahuciaba. Entonces, era un trabajo muy indigno, como decía el pastor, y por ello mismo se ganaba el odio de todo un pueblo. Pero vamos, es tal y como lo ha explicado el siervo de Dios. Podemos decir que estos hombres eran despreciados, menospreciados. La gente no quería estar con ellos, supongo. O sea, sobre todo los del pueblo. Supongo que sus amistades no serían del pueblo judío, serían amistades, pues, quizás romanas, no lo sé. Pero, claro, ellos pudieron sentir en su vida el desprecio y bien merecido, claro, porque al fin y al cabo eran considerados como traidores. Y bueno, hablando de estos publicanos, ¿nos podéis hablar un poquito de Zaqueo, Nico? ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo tiene algo muy peculiar dentro de lo que es su vida, porque
Zaqueo, uno de sus significados en su nombre es puro. Tú imagínate que cuando sus padres lo vieron de niño, se iban a imaginar que iba a ser pues ese tipo de niño que todo el mundo quiere, ¿no? Ese es el nombre que le dieron. Pero claro, ese nombre dentro del contexto en el que él se encuentra, que es una persona que todo el mundo odia porque no tiene nada que ver con una persona pura, sino como alguien despreciable que se aprovecha de la necesidad de otros. Incluso el propio nombre era algo paradójico y sin sentido. Seguro que era el motivo de risa de mucha gente dentro del pueblo, porque decían, mira, ese es el puro, y resulta que se está aprovechando de la necesidad de muchísima gente. Zaqueo no solo era una persona que tuviera un nombre que iba en contra de lo que verdaderamente era él, es decir, ese nombre no definía a su persona, sino que también aquella persona que se dedicaba a esta labor no solo perdía la vida social con el pueblo, sino también la más importante en aquel tiempo, que era la vida religiosa. Es decir, dentro de este contexto, de este trabajo, él perdía la posibilidad de poder entrar al templo, de poder tener relación con el Señor. Sabéis que el lugar donde se celebraba culto era en el templo, era allí donde verdaderamente las personas podían tener comunión con el Señor, y una de las cosas más horribles para un judío era el no poder tener comunión con el Señor. Y a causa de ese oficio y a causa de lo que él estaba haciendo, había perdido pues una de los mayores privilegios que puedan existir para un judío en aquel tiempo. Sí, señor, qué bien, qué bien. Claro, o sea, lo más importante es que, aparte que era rechazado por el pueblo y por el calor de los suyos, que también estaba privado quizá de alguna forma de entrar al templo y de poder servir a nuestro Dios, pues de la forma que se debía. Y mi pregunta es, quiero deciros que habléis con total libertad, porque esto es una conversación, ¿vale? Y bueno, me tenéis que interrumpir, pues no os preocupéis, ¿vale? Mi pregunta es, vamos a ver, teniendo este contexto histórico, este cuadro histórico, pues bueno, ya sabemos que los publicanos eran gente que estaban utilizadas por los romanos, siendo ellos traidores de su pueblo, cobraban impuestos, cobraban de más, enriquecían. Sabemos que Zaqueo tampoco, pues de alguna forma se le permitía entrar en el templo para adorar. Y ahora digo yo, esta persona teniendo tanto dinero, esa posición, ese lugar en el que se encontraba, ¿qué fue lo que le llevó? Porque esto es lo interesante, ¿no? de este pasaje, de esta historia y de este personaje. ¿Qué fue lo que le llevó a buscar a Jesús? Porque dice la palabra que él procuraba ver a Jesús. O sea, que es algo interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que buscaba? No sé, José, ¿qué fue que le interesaba a Zaqueo de Jesús? ¿Qué buscaba de él? Vamos, viendo, como estaban diciendo, que nuestro hermano Pastor y el hermano Nico, que viendo que eran esos hombres que eran gente de dinero, o sea, no tenían que tener ninguna necesidad. O sea, como decía, hay teólogos que dicen que en esa época se pasaba mucha necesidad de hambre, Nico, se pasaba mucha necesidad. Y al tener necesidad, a tenerlo todo, que no tenga nada él de qué preocuparse. Y sin embargo, dice la palabra del Señor, procuraba ver quién era Jesús. Creo que la palabra procurar, creo que viene de la palabra de una necesidad, ¿no? Y podemos ver que el dinero no lo es todo, Luis. Creo que muchas veces nos fijamos en lo material, todo, pero cuando, o sea, a mí me ha pasado, quiero un coche nuevo, y cuando tengo un coche nuevo, luego ya, se me queda ese vacío. Creo que el único vacío que tenemos en nuestro corazón solo lo puede llenar Jesucristo. Pero yo voy a dejar que nuestro hermano Pastor, nuestro hermano Nico, que ellos nos hablen de eso, del dinero y Cristo. Bien, pues el dinero es importante, obviamente. El dinero es importante, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Es importante, sí, pero no lo más importante. Hay un refrán popular muy verdadero que dice que hay gente tan pobre, que tan solamente tienen dinero. Vemos a gente adinerada, con una posición económica estable, que
que viven en soledad, viven en soledad. Y claro, y eso es porque lo más importante es el amor. El amor es lo que realmente importa. Sentirse uno querido, sentirse uno amado. Eso es lo que realmente tiene un valor incalculable. Por eso el dinero es importante, sí, pero no lo es todo. Y claro, todo en la vida cansa. En un principio me imagino que Zaqueo aceptaría ese trabajo con mucha ilusión, con muchas ganas, sin importarle la vida de los demás, nada. De hecho, me imagino que exprimiría al máximo, conociendo a la gente que tendría dinero dentro del pueblo por cuanto él pertenecía al pueblo. Me imagino cuánto exprimiría al máximo a estas personas para conseguir recaudar tanto dinero y ese lujo de vida que él llevaba, ¿vale? Pero claro, todo cansa. Llegaría un momento en que se sentiría pues lo que pasa, rodeado solamente de dinero y de gente que no era la suya, sino podemos decir, pastor, que los sentimientos, ¿vale?, de Zaqueo se podrían comparar a los sentimientos de un leproso. O sea, despreciado por la humanidad, sin nada de cariño, sin querer abrazar a tus hermanos, a tu gente, y tu gente que te rechace de esa forma. Totalmente. Para mi punto de vista, eran personas odiadas, donde sabe que cada vez que caminaban por la calle eran murmurados, mal mirados, despreciados, no tenían calor de su pueblo. Y eso, creerme, a la larga, eso hace mella en el corazón de una persona. Rico. No, en base, pues, lo que bien decía el siervo de Dios, nuestro Señor dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y creo que eso es lo que describe la vida de este hombre. Era el amor al dinero lo que había llevado a tener una vida de no tener escrúpulos. Y claro, el único deseo que tenía era tener dinero, pero como decía el pastor, hay gente tan pobre que solo tiene dinero, es decir, a él solo le quedaba el dinero, pero él lo había perdido todo. Y claro, puedes tener un palacio, puedes tener muchas cosas, pero si verdaderamente no tienes con quién compartirlo, al final te das cuenta que no tienes nada. Y yo creo que es lo que le pasaba a este hombre. Hay otra historia muy parecida, relacionada a un encuentro con Cristo, de un hombre que también tenía muchas cualidades. Fíjate, Zaqueo, porque cuando hablamos de Zaqueo hablamos de una persona que era repudiada y que solo tenía dinero. Y tal vez, oye, el sentido de no tener nada pudo llevarle a tener un encuentro con el Señor y recuperar esa vida que él había perdido, para así tener una relación de nuevo no solo con el Señor, sino con el mundo, pues saber que es una vida que ha cambiado. Pero cuando hablamos del joven rico, estamos hablando de una persona que era completamente una persona que hoy en día sería una persona en la que podíamos poner como base a una persona que triunfa, una persona de éxito. Porque cuando la palabra de Dios habla del joven rico, habla de un joven que era rico, que era joven para disfrutar de esas riquezas, era un joven que pertenecía a la nobleza de aquel tiempo. Y cuando nuestro Señor le está preguntando acerca de los mandamientos, le da los mandamientos sociales. Y él dice, desde mi niñez los he cumplido. Es decir, que él socialmente era una persona querida. La gente, a diferencia que Zaqueo, la gente quería al joven rico. Era joven, era rico, venía de una buena familia, pero la palabra es maravillosa, porque dice que este joven, teniéndolo todo, también tuvo que hincar sus rodillas. Y yo me quedo con lo que decía el José, que hay un vacío en el hombre que nada de este mundo puede llenarlo, el único que lo puede llenar es Cristo. Qué bien, precioso, la verdad que es una aportación y un ejemplo precioso del joven rico. Y es cierto que al final tenemos todos un denominador común y que tenemos un vacío en el corazón, que el único que puede llenarlo es Cristo. Hay algo que me encanta de este pasaje, bueno, ya sabiendo que
posiblemente el desprecio o ese vacío que sentía, estoy seguro que fuese por la causa que fuese, era porque sentía un vacío en su corazón y necesitaba buscar a Jesús porque quería llenar ese vacío, quería encontrar la solución a su vida, ¿no? Y recuperar su vida de alguna forma. Pero hay una reacción, José, que me encanta de Zaqueo, y la reacción es que él hizo un esfuerzo por buscar a Jesús. Él hizo un esfuerzo, vemos todos como, bueno, Jesús pasaba por ahí, él procuraba verlo, incluso se subió a un árbol, siendo pequeño de estatura, dice la Biblia, y bueno, pues hizo ese esfuerzo. Y vemos como al llamarle Jesús y hacerle una invitación a entrar a su casa, pues este responde con mucha alegría y con mucho gozo, ¿no? Y ahora mi pregunta es, ¿alguna vez nos hemos sentido así nosotros, José? ¿Alguna vez nos hemos sentido de alguna forma vacíos o rechazados o esperando el calor de alguien, no sintiéndolo? Triste por eso, pero Cristo ha venido a nuestra casa y nos ha hecho una invitación y nos ha cambiado la vida. Es lo que me gustaría que pudiéramos hablar de nuestras experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, pues muchas veces queriendo alcanzar cosas, muchas veces hemos tenido conversaciones queriendo alcanzar por muchas cosas materiales, al final se ha quedado todo en un fracaso. Pero es cierto, a veces me he sentido mal, a veces me he sentido pues, ese vacío porque quería alcanzar cosas que al final nunca les he alcanzado. Pero la verdad que cada vez que me he metido en mi cuarto, he hincado mis rodillas, el Señor me ha venido diciendo, wow, es algo precioso. Y la verdad que siento a Dios en mi corazón porque cuántas veces ha venido la voz de Dios a mi oído y me ha dicho, Luis, defiende, o sea, no te enredes en esas ramas, no intentes buscar las cosas que no son para ti, porque Dios tiene algo diseñado ya para cada uno de nosotros y nosotros a veces sin consultar con Él, pues queremos enredarnos, queremos subirnos a sitios donde pues en realidad no son sitios convenientes. Por ejemplo, dice los que estudian que ese árbol era un árbol utilizado para sacar ataúdes y cosas de esas, un árbol sicomoro. O sea, para espiritualizarlo un poquito, podemos decir que a veces nos subimos, que creyendo que estamos haciendo las cosas bien, nos subimos a sitios que es nuestra perdición, intentamos escalar o elevarnos a sitios fuera del cristianismo buscando lo material o incluso dentro, José, intentando posicionarnos en lugares que no son los nuestros. Pero qué alegría que cada vez que nos metemos en nuestro cuarto procurando ver a Jesús, Él viene con esas palabras como a Zaqueo preciosas y nos susurra al oído y nos dice, pues, Luis o Nico, que hoy es necesario que yo entre en tu casa, desciende de ahí, apártate de ahí. ¿Alguna vez habéis sentido algo así? Pastor, por favor. Bueno, yo, claro, es que es lo que venimos hablando, ¿no? Que todo llega a un momento en lo que lo material te puede llegar a cansar. Todo llega a un momento en que lo material te puede llegar a cansar. Pero el amor no. Uno nunca se cansa de sentirse amado, de sentirse recibido. Y yo creo que esa es una de mis teorías, ¿no? De por qué, por ejemplo, Zaqueo quería ver a Jesús, buscaba a Jesús. En una sociedad donde a esta gente la tenían rechazada, como bien ha dicho nuestro hermano Nico, ni tan siquiera podían acceder al templo, a las sinagogas, estaban socialmente excluidas del pueblo. La gente los miraba, los despreciaba, los miraban con miradas llenas de odio. Entonces, claro, llega un momento en que todo eso, como bien digo, hace en ella. Y yo me quiero imaginar, ¿vale? A estos hombres, ¿no? A los publicanos, pues como en su escudo, ¿no? Bueno, pues vale, vosotros no me recibáis, no me habléis, hablarme con odio, o sea, mirarme con desprecio, pero bueno, yo soy rico, pero todo eso llega un momento en que, como bien digo, hacen ella. Entonces, cuando escucharon, porque Jesús no pasaba desapercibido, ¿vale? Jesús
era un espectáculo. Entonces, la gente hablaba de Jesús y ellos oían, ellos escuchaban de un hombre que se había levantado, que haciendo cosas que nadie hacía, recibiendo a gente que los fariseos no recogían. Y ellos, aunque no lo expresaran, tenían la esperanza, ¿no? De decir, bueno, y para mí habrá perdón. Por eso cuando Jesús se acercó al banco de los tributos donde estaba donde estaba Mateo sentado, y le dijo, sígueme, yo me quiero imaginar que Mateo estaba necesitado tremendamente de que alguien del pueblo le hablara con la ternura que le habló Cristo y dándole la oportunidad de cambiar. Y eso yo creo que fue algo tremendo para Mateo. De hecho, que respondió sin pensárselo. Estaba diciendo, con su acto de levantarse de ese sitio, estaba expresando que estaba harto de la situación que estaba viviendo, estaba harto de los desprecios, estaba harto de las murmuraciones, estaba harto de todo lo que él, por su mala actitud y de sus decisiones, estaba recibiendo. Él sabía que había sembrado mal, por eso estaba recogiendo mal. Por eso quiso cambiar su siembra, quiso cambiar su presente para mejorarse un futuro. Y no hay mejor con quién hacerlo sino con Jesucristo. Por eso Mateo decidió levantarse y seguir a Jesús. Es la hipótesis que yo tengo, ¿vale? Ahora entro. Cuando Mateo decide de abandonar ese cargo, no podía coger y marcharse y ya está. Aunque la Biblia no lo dice, yo uso un poco la lógica y me imagino que tuvo que rendir cuentas a sus superiores y decirles el que dejaba ese cargo, que abandonaba ese empleo. Y claro, yo me quiero imaginar que su jefe pudiese ser que fuese Zaqueo, porque Zaqueo, estamos hablando que era jefe de publicanos. Es decir, Zaqueo tenía un equipo que trabajaba para él, ¿vale? Entonces yo me imagino que Mateo fuese donde Zaqueo y le dijese, Zaqueo, jefe, abandono este trabajo. Eso impactaría en la vida de Zaqueo. Y diría, pero bueno, ¿cómo quieres tú abandonar este trabajo? Tienes posición, eres inmensamente rico, tienes una casa despampanante, porque dice la Biblia que hizo fiesta en su casa y recibió a muchísima gente. O sea, estamos hablando de un hombre acomodado, un hombre con una posición económicamente buena. Entonces, ¿cómo tú abandonas esto? ¿Por qué lo dejas? ¿O por quién lo dejas? Y me imagino que Mateo le diría, bueno, pues lo dejo porque he conocido a Cristo, a ese que tanto la gente habla de él, y me ha hablado y me ha dado perdón, y me ha dado una nueva oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. Eso, sin lugar a dudas, si fuese así esta hipótesis, marcaría la vida de Zaqueo, y por eso Zaqueo también ansiaba buscar a Jesús y encontrarse con él. Y claro, es cierto. Sí, sigue. Todos tenemos esa necesidad, porque todos de una u otra manera nos hemos sentido como en algún momento de nuestras vidas, por los motivos que sean, en algún momento nos hemos sentido rechazados, aislados y mal recibidos incluso por nuestra propia familia. Pero gracias damos al Señor, ¿verdad? Gracias damos al Señor. Perdona que te corte, me gustaría, ¿vale? Dentro de lo que puedas, que nos compartas alguna experiencia vivida, ¿vale? Que te hubiera sentido así en ese rechazo, y que luego nos administres un poco sobre eso y luego le dejaremos también a nuestro hermano Nico. Pero si te sientes identificado alguna vez en cuanto a sentimientos como Zaqueo o Mateo de este rechazo, pues nos gustaría que nos compartieras alguna experiencia vivida. Claro, bueno, a ver, experiencias muchas, ¿no? Pero de las que realmente me han marcado fue una experiencia, un proceso en mi vida que bueno, yo crecí sin mi padre biológico y bueno, ya sabes, la vida de antes, pues no se entendió el matrimonio y bueno, eran familia y bueno,
ellos se fueron, mi padre se fue para Valencia, mi madre se quedó obviamente aquí en Madrid. Y bueno, a lo que voy es que cuando uno se encuentra con Cristo, la vida de esa persona realmente cambia, ¿vale? Una vida cambia cuando realmente se encuentra con Cristo. Y yo, bueno, yo crecí sin él. Yo tenía a mi madre, tenía a mis tíos, tenía a mi padre, el marido de mi madre. Y bueno, él pues estuvo ahí dándome su cariño también y su amor y cuidándome también, ¿no? Pero bueno, siempre quedaba esa cosa ahí, ¿no? Yo crecía desde el primer momento, yo sabía que él no era mi padre biológico, pero no por ello él no dejó de comportarse como tal, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, yo cuando conocí al Señor y yo tenía el anhelo pues de agradar al Señor y de hacer las cosas bien, aunque en mi corazón no había nada, bueno, pues es un poco largo, ¿vale? Pero lo voy a intentar comprimir en lo máximo para no seros canso en esta tarde, ¿vale? Yo decidí de ir donde mi padre biológico y darle perdón, porque, bueno, Dios, es que es muy largo, pero Dios me lo mostró en un sueño y debía de darle perdón. Entonces yo y mi compañera, como siempre, pues ella estaba ahí ayudándome, me cogí y me fui a Valencia y le di perdón. Claro, eso tuvo unas consecuencias que cuando yo volví de Valencia, bueno, pues entre otras cosas me tuve que ir del pueblo, me tuve que venir al pueblo donde vivo ahora mismo. Mi madre me dejó de hablar, mis hermanos, mis tíos, y fue un tiempo muy doloroso para mí, un tiempo realmente, un tiempo muy sufrido, donde llamabas por teléfono, nadie te cogía el teléfono, te rechazaban la llamada, muy mal. Y ahí pues posiblemente me podía sentir como Zaqueo, ¿no? Aunque Zaqueo obviamente él sabía porque de alguna manera se lo tenía merecido, ¿no? de que se encontrara en esa situación. Claro, yo me encontraba en esa situación también merecido, si lo miramos con el ojo carnal, porque como ellos decían, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso sabiendo el daño que haces a tu madre, a tus hermanos, a tus tíos que te han criado, que nunca te ha faltado de nada? Pero claro, yo no miraba las cosas con los ojos de la carne, yo miraba las cosas con los ojos del Espíritu y yo quería vivir sin prejuicio. Amén. Y yo necesitaba hacerlo. Aunque es verdad que creerme, no tenía nada en mi corazón en contra de él. Yo quería hacer ese paso, yo quería dar ese paso y la verdad es que fue muy duro. Pero ¿sabes qué? Como estamos hablando, ¿no? Es verdad que la familia me rechazó por un tiempo muy solitario, muy doloroso. Luego es que eso es así, o sea, es que es como cuando uno está en un hospital, es para ti, al fin y al cabo es para el que está enfermo, lo sufres tú solo, ¿vale? Pues eso es así. Yo estaba en ese tiempo y tengo un montón de amigos y aún en ese tiempo no había nadie que te llamara, solamente hubo alguien que no falló a su cita conmigo y ese era Jesús. Amén. Muy bien, precioso. Me encerraba en mi cuarto, hermanos, y creerme, o sea, era algo tremendo. Decía, mira, Señor, no siento calor de nadie, dame tu calor. Y creerme, hermano, el Espíritu Santo llenaba ese lugar con una atmósfera de amor, de ternura, donde yo salía quebrantado y me consolaba el Señor. Y bueno, ya termino diciendo que a pesar de los pesares, a pesar de que el enemigo intentó hacerme daño, intentó que yo me rebelara, porque el enemigo siempre está ahí para hacer mal. Es siempre en ese tiempo donde yo estaba pues sufriendo, ¿no? El que no me hablara la familia y el que no me recibiera, el enemigo siempre está ahí, ¿no? Para hacer su trabajo.
y me lanzaba frases típicas, ¿no? Pues mira cómo te ves por intentar agradar a Dios. Pues ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no soluciona las cosas? Pues ¿por qué ha permitido Dios que te dejen de hablar? ¿Por qué no te reciben? Mira cómo te ves. Pero bueno, al final, como se suele decir, el que ríe el último ríe mejor. A la definitiva, mi madre me habló, mis hermanos me hablaron, mis tíos me hablaron, y el nombre del Señor fue glorificado. Amén. Amén. Qué bien, qué bien. Pues la verdad que, bueno, nosotros conocíamos parte de esa historia y decirte, bueno, que para el punto de vista humano no sé si era correcto, pero para el punto cristiano pues creo que es así, ¿no? Aunque haya hecho alguien algo en contra de ti, pues lo suyo como cristiano es pues, intentar arreglar las cosas siempre, ¿no? Que Dios te bendiga mucho por esa experiencia y por esa decisión. Siguiendo con el tema, hay no sé cuánto tiempo tenemos, yo no sé qué hora es no sé qué hora es, ¿Qué hora tenéis por ahí, chicos? 7:23. Bueno, solamente quisiera para finalizar, nos faltaban 2 puntos, pero a ver si se puede resumir de alguna manera. Nuestro hermano Nico, que nos hablara un poquito creo que va en base más o menos al tema que estamos hablando, el tema de la restitución, o no sé si se habla así. Quisiera, Nico, que nos enseñaras un poquito acerca de, por ejemplo, cuando Zaqueo dice que, bueno, él robaba a la gente, declara que le devuelve las cosas si algo es fallado a alguien o le he robado algo, porque él lo devolvía 4 veces más. O sea, es una parte un poquito exagerada, porque creo que sus costumbres no eran tan exageradas, pero también era una costumbre para ellos, ¿no? Entonces, Claro. Quisiera que nos hablaras un poquito de eso y que pudieras de alguna manera lanzar un mensaje evangelístico sobre esto. Bueno, yo mayor mensaje que ha lanzado el pastor creo que no se puede lanzar, porque es un ejemplo vivido. Pero en relación a lo que estábamos hablando en cuanto a la vida de Zaqueo, a mí hay algo que me llama mucho la atención, es que él tenía curiosidad por encontrarse con el Señor, pero fue el Señor el que verdaderamente se encontró con él. Fue Dios quien se encontró con él. Y esa es la situación en la que el hombre se encuentra frente a Dios. Porque el hombre, por desgracia, estamos moral y espiritualmente muertos. Nosotros, la verdad es que tenemos una vida donde no queremos encontrarnos con el Señor, pero es Dios quien ha tomado la iniciativa siempre de querer encontrarse con nosotros. Fue Dios. Y en este caso, cuando dice la palabra de Dios que Zaqueo tenía curiosidad para ver quién era, si te das cuenta, en este relato bíblico es Jesús quien levanta la mirada y entre toda esa multitud su mirada va a parar a un árbol y en medio de ese árbol, esas ramas y esas hojas, había un hombre escondido. Pero el Señor ya sabía quién era, lo había visto, le había dicho que le era necesario que descendiera porque el Señor quería encontrarse con él, quería ofrecerle esa oportunidad de poder tener verdaderamente un encuentro con el Señor. Y lo maravilloso de este encuentro no es la oportunidad que Dios le da, sino la respuesta de Zaqueo. Porque hay gente que tiene un encuentro con el Señor, pero como decimos, la respuesta no siempre es la misma. ¿Y dónde vemos que la respuesta de Zaqueo era genuina? Pues como sencillamente decía nuestro hermano Luis, en que él era consciente de que era un hombre pecador, de que había defraudado. Eso quería decir que él estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo verdaderamente su estado espiritual. Y es ahí donde él, en base a ese reconocimiento de su estado espiritual, él ofrece fruto de su arrepentimiento, ¿vale? Y ese fruto de su arrepentimiento es cuando él tiene el deseo de devolver lo que él, de alguna forma, había saqueado a la familia, ¿no? La palabra de Dios habla en el libro de Éxodo, creo, capítulo 22, de la ley de la restitución. Es decir, el pueblo de Dios sabía, porque ellos tenían la ley y sabían que cuando alguien había robado algo, en muchas ocasiones lo tenía que devolver por 4 veces, ¿vale? En este caso, la retribución de Zaqueo era algo exagerada,
pero también estaba hablando de su verdadero arrepentimiento. Él estaba comprometido verdaderamente a cambiar su vida. Es decir, sabía que se había encontrado con el Señor y que verdaderamente él tenía el deseo de cambiar, porque verdaderamente el tener un encuentro con el Señor no es confesar a Dios. No es confesar a Dios. Hay gente que ha confesado a Dios, pero ha seguido teniendo una vida como tiempo atrás, pero eso no es tener un encuentro con el Señor. Es decir, porque verdaderamente el encuentro con nuestro Dios queda reflejado en el fruto de nuestra vida. ¿Vale? Yo siempre he dicho que la base del nuevo nacimiento, que el otro día estábamos hablando acerca de eso en cuanto a la iglesia, estuve predicando acerca del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es la nueva naturaleza de Dios implantada en el hombre. Es decir, que cuando uno verdaderamente ha nacido de nuevo, es un hombre cambiado, porque ahora tiene el ADN de Dios. Por eso dice la palabra, no hemos sido engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es la simiente de Dios la que ahora está en nosotros. Pero ese nuevo nacimiento ha sido producido por un verdadero arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad respecto al pecado. Es decir, nosotros podemos tener como ejemplo de arrepentimiento la vida de Zaqueo, porque sencillamente era un hombre que había expresado qué es encontrarse con el Señor. Y es verdaderamente ser consciente de que eres una persona pecadora, de que eres una persona que solo merece el juicio y la ira de Dios. Pues eso dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Esa es la retribución que todo hombre merece a causa del pecado. Y él, siendo consciente de su estado espiritual, él lo único que le quedaba era apelar a la gracia de Dios. Y ahí estaba Cristo, que era la gracia, manifestándose en forma de salvación. Es decir, creo que este ejemplo es un ejemplo precioso de cómo un hombre se ha encontrado con Dios y verdaderamente ha entregado su vida a Dios. Una vida de cambios y de transformación. La verdad que precioso, Luis. La verdad que cómo Dios sigue transformando las vidas, ¿no, Nico? O sea, porque pues, te pones a pensar un poco y miras la vida de Zaqueo, ¿vale? Algo que le haya costado tanto donde estaba, o sea, le haya costado que su propia gente tenga odio hacia él, ser repudiado, que no le dejaban entrar, como quien estaba haciendo el Nico, el templo, le habían rechazado que no podía entrar en el templo ni en las sinagogas, ¿no? Y ahora llega el Señor y transforma todo. Y una evidencia de que era verdad genuina, esa conversión, fueron esas obras no que hizo. Todo lo que tengo, la mitad que tengo, se lo doy a los pobres. Y la otra mitad lo debía devolver por 4 veces. O sea, que no se queda eso la mitad y dice, bueno, no, que la mitad la da a los pobres y la otra mitad al que le hubiera hecho algo que había estafado, o sea, se lo va a devolver por 4 veces. Date cuenta qué precioso, pues mira qué detalle, como estaba hablando antes del rico, que el joven rico, no sé si lo hacía de verdad o no, pero él quería tener, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer las cosas? Sin embargo, bastó solamente en Zaqueo que Cristo entrara a su casa para que de él saliera quedarse casi sin nada. Date cuenta, porque al final qué bonito, ¿no? El que verdaderamente se ha encontrado, por ejemplo, el joven rico se había encontrado con la ley, o él, o eso creía, porque según los estudios de nuestro hermano Nico, aquel que se encuentra con la ley de verdad reconoce que es un pecador y entonces tiene que obrar según obró Zaqueo. Claro. El joven rico, si habla, Nico. No, hablando de la ley tiene 3 grandes funciones. Es que la ley nos deja sin argumentos. La ley nos hace ver verdaderamente la esencia del pecado. Por eso dice la palabra que es por medio de la ley que conocemos el pecado. Pablo decía, no puedo conocer la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Te das cuenta? Esas 2 virtudes, pero la última, la más importante, es la que Pablo presenta a los Gálatas, cuando dice que fue por medio de la ley, fue mi ayo, es decir, fue mi tutor legal que me llevó a Cristo. Y esas son las 3 funciones de la ley. Es reconocer el verdadero sentido del pecado. La ley nos deja sin argumentos. No podemos decir que alguien ha pecado más que yo, sino que yo también soy culpable, soy merecedor de ese juicio, y es la ley de Dios la que nos lleva a los pies de Cristo, que es la gracia.
Qué bien. Amén. Qué bien, pues bueno, nada, no sé si ya tenemos que cortar porque se nos presenta nuestro Empieza el culto. culto. Entonces, nada, daros muchísimas gracias. Creo que ha sido tanto históricamente como hablando de los personajes, creo que hemos aprendido muchísimo y también hemos aprendido de las experiencias como de nuestro pastor, que Dios lo bendiga mucho. Espero que todos los que se sientan identificados, tanto como Zaqueo o como nuestro pastor, espero que sepan actuar de una forma como conviene. Si quieres evidencias, muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Estaré convertido de verdad? ¿Estaré? Pues si quieres evidencias de que si eres un convertido de verdad y nacido de nuevo, tiene que nacer en tu corazón, hacer el bien. De tu corazón tiene que salir el reconocer tu pecado. Tienes que reconocerte que eres un pecador delante de Dios. Tienes que desear devolverle el bien a aquellas personas que te han hecho mal y orar por ellas. Es difícil, pero ese es el verdadero evangelio, ¿vale? Así que bueno, todos los que me estáis escuchando, espero que recibáis a Cristo en vuestro corazón, porque al fin y al cabo, lo último de este relato que dice así José, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Entonces, si tú eres un gigante y tú eres perfecto, entonces el Hijo del Hombre no ha venido a buscarte a ti. Pero si tú reconoces que te has perdido, que estás perdido, que estás en un pozo cenagoso, que no sabes controlar tu pecado y que no sabes controlar tu vida, quiero decirte que hoy ha venido Jesucristo, hoy está pasando Jesucristo por aquí. No es casualidad de que te hayas puesto este vídeo. Hoy Jesucristo te llama y te dice que desciendas del lugar en el que estás y que puedas aceptar la invitación que Él hace, porque Él quiere entrar en tu casa. Esperamos que tú también hagas lo mismo que Zaqueo, que te postres ante sus pies y que de ti mismo salga ese reconocimiento de culpa y que devuelvas todos los males en bienes a todo el mundo. Y que, bueno, nada, agradecer a nuestro pastor y agradecer a nuestros hermanos ricos que hayan estado aquí. Y bueno, con todo esto, pues esperamos hacerles bien y nosotros nos despedimos, ¿vale, José? Sí, nada, Luis, la verdad que es un programa precioso, Creciendo en Fe, como que se llamaba, que hemos estado creciendo con la vida de Zaqueo. Hemos aprendido, Luis, de quién eran los publicanos, de cómo era el contexto histórico. Hemos aprendido de la vida de Zaqueo, de cómo él se sentía. Y lo mejor de todo que me quedo desde este programa, Luis, que Dios siempre y Cristo siempre viene dando oportunidad, ¿vale? No importa la decisión, quien seas, en el nombre que tú tengas, me quedo de este pasaje que Cristo siempre mostrando salvación, sea a grandes o sea pequeño. Así que nada, nos tenemos que despedir de este programa. Pastor, simplemente para que nos saludes o nos despidas. Nada, un honor, un privilegio estar con todos vosotros y con todos los hermanos que nos van a ver. Y nada, un honor servir al pueblo del Señor. Que Dios te bendiga mucho, Nico. Pues nada, agradecido de este programa, creo que va a ser de mucha bendición y que va a ser de provecho para aquellos que lo vean. Que Dios os bendiga mucho. Bendiciones. Dios os bendiga mucho. Luego.